Bien. Bien. La escala de Glasgow se inventó en la ciudad de Glasgow a principios de 1900, y en realidad es una escala que se inventa para el seguimiento de los pacientes con traumatismo de cráneo. Se inventó en la ciudad de Glasgow, por eso se llama escala de Glasgow. Es la escala para controlar y diagnosticar la alteración del estado de conciencia traumática más común, ¿sí? Que consta de 15 puntos. Por eso la escala de Glasgow es de 15 en 15, ¿sí? Normal, 15 en 15. Yo siempre digo lo mismo. Yo, médico emergentólogo, enfermeras del área de cuidados críticos o del área de emergencias, estamos todo el día, todo el tiempo viendo pacientes con alteración del estado de conciencia. Y ninguno nos acordamos la escala de Glasgow de memoria. De hecho, en las ambulancias, en las guardias, en los shock rooms, siempre la van a ver la escala de Glasgow pegada en todos lados. Entonces yo siempre digo lo mismo. Si nosotros, profesionales de la salud, del área de emergencias, no nos acordamos la escala de Glasgow de memoria, y por eso la tenemos pegada en algún lugar, en alguna aplicación del teléfono o algo, ¿cómo puedo yo intentar acordarme la escala de Glasgow en la calle? ¿Sí? Es más, en las ambulancias, dentro de las ambulancias están pegadas en algún lugar, en la taquilla donde se hace la historia clínica, siempre la escala de Glasgow está en algún lugar. Entonces aparece esta escala ABDN, que es mucho más fácil, mucho más práctica y mucho más eficiente para hacerla en el ámbito prehospitalario, ¿sí? Y mide el estado de conciencia en 4 niveles y no en los 15 de la escala de Glasgow. La escala ABDN es una escala para medir el nivel de conciencia de una víctima, y que estas palabras significan A de alerta, es decir, si está orientada en tiempo y espacio, persona, si contesta con oraciones claras o bien estructurada, si te habla normalmente como estoy hablando yo. Discúlpame, ¿qué te pasó? No, me tropecé, me caí, se me cruzó un perro, venía en la bicicleta y me caí, me golpeé la cabeza. Si su respuesta es correcta, el paciente está alerta. Si no está alerta, pero responde a estímulos verbales, ¿qué te pasó? No, no sé, no me acuerdo, no sé dónde estoy, o repite, ¿sí? ¿Qué me pasó? Vos le explicás al ratito qué me pasó de vuelta. Ya no está alerta, pero responde a estímulos verbales. Si el estado de conciencia empeora, ya no responde a estímulos verbales, pero responde a estímulos dolorosos, ¿sí? Y la N no responde a ningún tipo de estímulo. Muy bien, vamos de vuelta a la D. Responde a estímulos dolorosos. El principio en el cuidado de las víctimas es no causar daño, ¿sí? Nosotros no podemos causar con nuestro accionar más daño del que ya sufrió. No estaríamos ayudando a nuestras víctimas. Y es lo más común, que al realizar estímulos dolorosos, ¿qué hacemos nosotros? Pellizcamos, apretamos fuerte el esternón, generamos dolor de esa manera. Yo cuando era médico, estudiante de medicina, recién recibido, y me decían esto, no, vos tenés que frotar el esternón, fui y froté a una abuela que tenía una ACV, pobrecita, le dejé un moretón tremendo en el pecho, sobre el esternón. Uno aprende esos errores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que generar estímulos sin lastimar, generar dolor sin lastimar. ¿Cómo podemos generar un estímulo doloroso sin lastimar a nuestro paciente o a nuestra víctima? Apretamos debajo de la clavícula. Si yo me aprieto, hagan la prueba ustedes, apriétense debajo de la clavícula, eso duele, pero no lastima. Apretar debajo del lóbulo de la oreja. Si yo aprieto la articulación ahí, duele, pero no lastima. Y si aprieto el dedo en la uña, ¿sí? Si aprieto el dedo en la uña, duele, pero no lastima. Evitar el pellizco, evitar apretar y frotar el esternón, sobre todo si tenemos anillos, ¿sí? En las manos. Evitar este tipo de lesiones cuando realizamos estímulos dolorosos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende o voy muy rápido? Perfecto, Diego, yo voy bárbaro. Seguimos adelante. ¿Cómo actuar? Muy bien, ¿cómo actuar? Primero, controlar la respiración. Si no respira, no responde, tiene la escala ABDN alterada, tiene N, no responde a ningún estímulo, no respira, comenzamos la secuencia de atención de paro. Ya estamos ante un paro cardiorrespiratorio. No sé si tuvieron la clase de RCP,
pero las nuevas guías, a partir del 2020, te dice que ya desde el 2015 en realidad, si no responde a estímulos verbales vigorosos, intensos, ¿qué le pasó? ¿Me escucha? Y no respira, iniciamos la reanimación cardiopulmonar. Si la víctima no responde, pero respira, y no sospecho lesión de columna o de cráneo, coloco a la víctima o a nuestro paciente en posición lateral de seguridad, que es como está en la foto a la izquierda. ¿Qué hago con la posición lateral de seguridad? ¿Qué es lo que logro con esto? Es que la lengua se vaya hacia adelante y desobstruya la vía aérea. 2, la cabeza en esa posición, por gravedad, todo lo que esté en la vía aérea o en la boca, moco, baba, sangre, sale para afuera y libero la vía aérea. Ese es el objetivo de la posición lateral de seguridad. Aflojamos la ropa ajustada, esto es para que la víctima no tenga ningún impedimento para poder respirar como le sea más fácil. Si la víctima se cayó o fue víctima de un traumatismo, controlar las lesiones y solicitar atención médica si la víctima tiene episodios de reiterado de desmayo. Esto quiere decir que, junto con el segundo punto, no recupera rápidamente ni adecuadamente la conciencia. Si está perdida, está desorientada, algo raro está pasando y no fue solamente un bajón de presión. Si pierde la conciencia mientras está sentada o recostada, o sea que yo estoy en el piso, le pido que se incorpore y que se siente y otra vez pierde la conciencia, eso ya está hablando que hay un problema sostenido y que está haciendo que la sangre no llegue en tiempo y forma al cerebro, con lo cual tenemos que sí o sí llamar al servicio de atención médica y llevarla a un hospital o a un médico. Si los desmayos no tienen una razón aparente, ¿sí?, o si es un adulto mayor, una embarazada o una persona diabética. Conclusión, si la persona tiene alguna condición que puede persistir este desmayo o enfermedades como diabetes o como un adulto mayor. Un abuelo que tenga problemas en el corazón, que puede haber llegado a estar sufriendo un ACV transitorio, como ya vamos a ver un poco más adelante. Adelante con la otra diapositiva. Seguíamos con emergencia, digo, ¿no? Perfecto. Bárbaro, No sé ahí si vamos bien, si hay alguna pregunta, si estoy yendo muy rápido. Yo tengo una pregunta. Sí. En la última diapositiva mencionó las personas diabéticas. ¿Por qué en ese Sí. caso se tendría que solicitar la atención médica? O sea, ¿cuál sería, por qué hay mayor riesgo en ello? Muy bien. Una persona diabética tiene alteración del azúcar, ¿sí? Una enfermedad que básicamente se altera el metabolismo del azúcar. Cuando nosotros tenemos una persona diabética, no tenemos, salvo que estemos con el aparatito para medir la glucemia, el hemoglucotest, es muy difícil saber si tenemos el azúcar alto, hiperglucemia, o tenemos el azúcar bajo, hipoglucemia, ¿sí? Estas alteraciones, salvo que yo las pueda detectar, pueden persistir la alteración del estado de conciencia y ahí yo tengo que resolverlo de alguna manera. Eso hay una clase específica para diabetes, cómo actuar en una hipoglucemia o una hiperglucemia, que seguramente va a venir en una clase más adelante. Pero básicamente, si yo tengo una persona diabética, puede estar alterada la glucemia y este es el problema de sus desmayos y lo tengo que resolver de alguna manera. Hay maneras de resolverlo en el lugar, en la calle, pero hospitalario, hay veces que no, ya tenemos que diferirlo a un tratamiento médico. La persona con diabetes, ese es el problema. Vos me habías preguntado por eso, ¿no? La diabetes nada más. No sé si se entendió. ¿Seguimos adelante? Parece que la chica que le estabas explicando se le cortó. Eso no te ha respondido. Muy bien. Chicos, recién se me cortó, perdí señal y ahora me pude volver a conectar.
Bueno, Cristian, no hay problema. Bueno, Diego, seguimos, ¿te parece? Cuando la chica Proseguir se con Matías. Muy bien. Dale. Habíamos dicho que los desmayos, las lipotimias o los síncopes, una de las causas podía ser problemas en el corazón, otros podían ser problemas en el sistema nervioso, en el cerebro. Con lo cual, vamos a hablar de las emergencias cardiovasculares, una de las emergencias también más comunes en el ámbito prehospitalario, sobre todo con la prevalencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, como es la obesidad, el tabaquismo, la dislipemia y otras la diabetes y otras enfermedades que enferman las arterias de nuestro cuerpo. Vamos adelante. Muy bien, ataque cardíaco, ¿sí? Esta es una de las causas más comunes en las emergencias dentro de las emergencias que tenemos en el servicio de emergencia. Perdón, me trabé. Son los ataques, los problemas cardiovasculares y los problemas cardíacos, ¿sí? ¿Cómo reconocemos un problema en el corazón? Y es lo más común que vamos a ver, es este dolor o presión en el medio del pecho que dura unos minutos, que puede ir o venir. Pero es ese dolor opresivo retroesternal detrás del esternón, que es el que todos conocemos, que puede estar irradiado al brazo izquierdo, lo más común, pero recordemos que puede estar irradiado también al brazo derecho, a los dos brazos, y puede ir hacia el cuello mandíbula y hacia la espalda. Son los más comunes lugares a donde el dolor cardíaco se irradia. Brazo izquierdo es el más común, pero puede ir al brazo derecho, hacia el cuello, mandíbula y espalda. Siempre va acompañado de algún síndrome neurovegetativo. ¿Qué es esto? Mareos, sudoración, náuseas. Es un paciente que se siente mal, es un paciente que está mareado, sudoroso, si no es un paciente que le duele el pecho porque estuvo haciendo fuerza en el gimnasio, fuerza en su trabajo, es un paciente que está mal, ¿sí? Algunas veces esta sensación de dolor trae dificultad para respirar y en algunos casos, sobre todo en personas diabéticas o mayores, no presenta los síntomas clásicos. Quiere decir que a veces este dolor opresivo retroesternal en pacientes diabéticos o en adultos mayores no se presenta como tal y viene acompañado de otros. Dolor en la boca del estómago o cansancio o fatiga. Es un paciente que le falta el aire y se queda quietito, se agarra así el pecho como en la foto y empieza a quejarse de esa molestia retroesternal opresiva que va hacia alguno de estos lados. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, hasta ahí vamos bien. Perfecto, vamos con la siguiente. Y acá se diferencian dos situaciones. El infarto de la angina de pecho. Angina viene del latín, dolor, ¿sí? Se diferencia con el infarto porque es un dolor que no suele durar más de 10 minutos y si el paciente se queda en reposo quietito, el dolor se va. Es muy difícil a veces, inclusive hasta para nosotros los médicos, diferenciar un infarto de una angina de pecho sin algún estudio complementario como un electrocardiograma, un análisis de sangre y demás. Pero normalmente la definición entre angina de pecho e infarto es que la angina de pecho con el reposo se va. Hay algunos pacientes que ya tienen antecedentes de problemas coronarios y tienen su medicación habitual como los nitritos, en este caso la nitroglicerina, el dinitrato isosorbide u otros remedios que pueden ayudar si la víctima lo tiene dentro de su medicación habitual. Eso quiere decir que es un paciente de riesgo, tiene factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, diabetes, ¿sí? Tiene antecedentes de angina de pecho, está con dolor y en su medicación está estos medios, se lo podemos aplicar para ir calmando los síntomas hasta que llega la ambulancia. Ante la duda, sospeche un ataque cardíaco, porque la verdad, volvemos a decir, es muy difícil diferenciarlo, la angina de pecho del infarto de miocardio. La diferencia es esto, el paciente en la angina de pecho, con el reposo, el dolor se va o calma.
¿Sí? Adelante. ¿Cómo actuamos ante un ataque cardíaco o una angina de pecho? Como esto es una emergencia médica, lo primero siempre llamar al servicio de emergencia médica. Esta es una víctima que está, una persona que se siente mal, que está bastante enferma, entonces están ansiosos, están a veces con algún estado de angustia, es muy típico del paciente con una enfermedad coronaria, infarto, angina de pecho, que estén así como angustiados. Entonces tenemos que hacer que la víctima adopte la posición más cómoda que le sea posible. Si tiene medicación, le damos su medicación, por ejemplo, nitritos, isordil, nitrato Medocor, eso, la presentación, el nombre comercial de nitrato isosordide, nitroglicerina y demás. Y esto sí es muy importante. Si la víctima no es alérgica a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, y no tiene alguna enfermedad, le podemos dar una aspirina. Entonces, acá viene el problema. ¿Cómo puedo yo saber si con la aspirina no le estoy haciendo más daño? Con una aspirina, un comprimido de aspirina que viene de 100 o de 500 miligramos, no le voy a causar un daño muy grande. Y si está con una angina de pecho o un ataque cardíaco, ayudo muchísimo a las arterias, a sus coronarias, y ayudo muchísimo al paciente o a la víctima. Si tenemos un dolor de pecho, una angina, le damos a que mastique una aspirina con un poquito de agua y vamos a ayudar muchísimo a nuestro paciente. Controlar la respiración, si la víctima no responde, no respira, inmediatamente iniciamos resucitación cardiopulmonar, como ya lo habrán visto o lo van a ver. Pero lo más importante, llamar al servicio de emergencias médicas, indicarle que es un dolor opresivo, el tiempo, si la víctima tiene algún factor de riesgo. Ponemos a la víctima en el lugar más cómodo que la víctima necesite. Si tiene medicación, ayudamos con la medicación y si podemos, le damos una aspirina. Si nosotros hacemos esto, estamos ayudando muchísimo a nuestro paciente, a nuestra víctima, y no le estamos causando un daño, no le vamos a causar algún mal, salvo que sea alérgico a alguno de estos remedios. Siempre, como rescatistas, como brigadistas, como personal de emergencias prehospitalaria, una de las primeras cosas que tenemos que preguntar es si tiene enfermedades y después si es alérgico a algo. Adelante. Acá hablamos hasta acá veníamos hablando de enfermedades de las arterias del corazón, ¿sí? Ataque cardíaco, angina de pecho. Ahora vamos a hablar de alteración de las arterias de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Y la enfermedad más común en nuestro medio prehospitalario es el ACV. Una arteria de nuestro cerebro se tapa, se achica o se rompe y el paciente empieza con síntomas neurológicos. ¿Cómo lo reconocemos? Si la persona presenta debilidad, entumecimiento o parálisis de la cara o un lado del cuerpo, si tiene alteración de la visión, empieza a ver borroso o empieza a no poder ver como veía antes, si tiene trastornos en el habla o en el lenguaje, mareos, pérdida del equilibrio o de la motricidad y dolor de cabeza súbito. Acá en la imagen nosotros vemos la alteración motora, la parálisis, ¿sí? Tiene una alteración visual en la cara y no puede mover brazo, pierna o ambos dos. Alteración en las pupilas, alteración en el habla. Eso hace muchos años, en la escala entre los años 70 u 80, el Servicio de Emergencias Prehospitalario de la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos, describió el protocolo de esta escala y cómo se hizo en la escala, en la ciudad, de Cincinnati, Estados Unidos, se le llamó escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati estaba orientada para los técnicos en emergencias sanitarias que concurrían a este tipo de emergencias y podían detectar rápidamente una ACV. ¿Por qué? Porque lo fundamental en el corazón y en el cerebro es el tiempo. Y como un instructor una vez me dijo, el tiempo es vida, y es una frase que me gustó mucho y me marcó mucho, el tiempo es vida, cuanto más tardemos en hacer reanimación cardiopulmonar, peor es para la víctima, cuanto más tardemos en llevar a un hospital a alguien con un infarto, un ataque cardíaco o una angina de pecho o una ACV, peor es.
Con lo cual, con esta escala, alteración de la motricidad, un brazo que cae, o alteración en la cara, trastornos en el habla y alteración de la visión, junto con otros síntomas, mareos, pérdida del equilibrio, dolor de cabeza, náuseas, podemos estar ante la presencia de un ACV y rápidamente activamos el servicio de emergencia o lo llevamos a un hospital. Adelante. ¿Cómo actuamos? Lo que decíamos recién. Llamar al servicio de emergencia lo más rápido posible y le decimos que tenemos esta condición, una persona que tiene alteración en el habla, alteración en la motricidad y alteración de la visión. Si la víctima responde, ayudarla a adoptar la posición más confortable, con la cabeza y los hombros ligeramente elevados. Siempre tenemos que tratar de que la cabeza quede en un plano más arriba que los pies. Como siempre, si la víctima no responde, no respira, iniciamos RCP. Si la víctima responde y respira, siempre colocar en posición lateral de seguridad. Con lo que, si tiene fluidos en la boca o vomita, logramos que se despeje la lengua porque por gravedad, en la posición lateral de seguridad, la lengua va hacia adelante y por gravedad, todo lo que está dentro de la boca tiende a salir. Liberamos nosotros con una simple maniobra la vía aérea de nuestro paciente o nuestra víctima. Bueno, y por último, controlamos la respiración y si no responde y no respira, rápidamente iniciamos resucitación cardiopulmonar. Adelante. Perfecto. Vamos bien, voy muy rápido. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, va bien, va bien. A mí se me corta bastante, pero bueno, después es cuestión de repaso y nada. Perfecto, Pero muchísimas después, gracias. entendible, la verdad que bien. Lucas, no, ¿quién era? Cristian, ¿no? Sí. Sí, sí. No te preocupes que igualmente estamos grabando, así que después una vez que esté en YouTube lo podés mirar tranquilo, adelantar, Dale, dale. atrasar. Gracias. No No te sé qué preocupes. pasa hoy. Hoy la verdad que es terrible cómo se corta. No había pasado Mirá, antes. yo acá Sí, tuve eso es una verdad, se señal está muy mala todo el día. cortando, No sé si habrá se está sido la cortando. tormenta de ayer. Y puede ser, sí. Carla, ¿alguna consulta tenías? Vi que Dime, levantó la mano ahí, Carla. Carla, Buenas noches. sí, Carla levantó la mano. Sí, muchas gracias. Buenas noches con todos. Doctor, una duda. En el caso de que usted mencionaba la cuestión de la nitroglicerina, si no estoy mal, o un medicamento que tenga alergia nuestro paciente o nuestra víctima, si en el caso nuestra víctima responde, no sé si soy alérgico o desconozco, ¿cómo procederemos en ese caso? Muy bien. El ser humano puede ser alérgico a muchas cosas en muchas situaciones de la vida. Y yo por ahí no soy alérgico ahora y el día de mañana soy alérgico, me transformo en alérgico a un medicamento. Eso, la verdad que es algo bastante difícil de determinar, pero muy raro. Es muy raro que si alguien no es alérgico, vos le das la aspirina y sea alérgico. Entonces, si no sabía, como nosotros acá estamos tratando una emergencia médica, problema en el corazón o problema en el cerebro, y el tiempo es vida, la verdad que es un costo-beneficio y el beneficio ayuda mucho. Yo voy a poner un ejemplo, cómo funciona la aspirina, vamos a ver si me sale, que es el ejemplo que una vez me contaron a mí, me gustó muchísimo y lo transmito de la misma manera. Vamos a hablar de la coagulación, ¿sí? Si yo tengo un agujero en la pared, voy a dar un ejemplo, tengo un agujero en la pared, para cerrar ese agujero en la pared necesito cemento y ladrillo, ¿verdad? Muy bien. El cemento son los factores de la coagulación y los ladrillos son las plaquetas. Si yo tengo una herida, un corte en una arteria y quiero cerrar ese corte, voy a necesitar, en vez de la pared, ladrillos y cemento, factores de la coagulación, y plaquetas para cerrar la herida. Por diversas enfermedades, esa cascada de la coagulación se activa dentro de nuestras arterias y se empiezan a formar coágulos o trombos. Que el 90% de lo que está fabricado ese coágulo son plaquetas. Entonces, se tapa una arteria, tanto en el corazón o en mi cerebro, y tengo o un infarto o angina de pecho o una ACV. Los remedios que van para la coagulación
lo que hacen es, los anticoagulantes hacen que el cemento no fragúe. ¿Sí? Entonces, el cemento no se endurece y no se forman los coágulos dentro de las arterias. Y la aspirina trabaja sobre las plaquetas y es como que hace que el ladrillo no se pegue al cemento. Entonces, la coagulación está, pero el ladrillo no se pega, no se forma el coágulo y no se tapan las arterias. ¿Se entendió la diferencia? La aspirina trabaja en el ladrillo, los anticoagulantes trabajan en el cemento. Los anticoagulantes hacen que el cemento no fragúe, la aspirina y el clopidogrel u otros remedios hacen que la plaqueta no se pegue al cemento. Conclusión, si yo le doy una aspirina, estoy evitando que las plaquetas se sigan pegoteando adentro de la arteria y el infarto progrese. Ese es el sentido de darle la aspirina. Entonces, ante una emergencia y el tiempo es vida, puedo correr el riesgo de una alergia, que yo voy a tener otras maneras de resolverla hasta que venga la ambulancia, y estoy salvando tejido cerebral o tejido cardíaco. ¿Se entiende lo de la aspirina? Si no es alérgico, le doy igual la aspirina. Si él no sabe si es alérgico o no, se la doy igual. Y si tiene una alergia, puedo resolverlo de otra manera, porque siempre estoy llamando al servicio de emergencia. No es que yo le digo, bueno, tenés dolor de pecho, quédate en tu casa, tomate una aspirina y mañana vas al médico. En estas emergencias siempre estoy llamando al servicio de emergencia, siempre va a venir el servicio de emergencia y va a tomar la conducta que tenga que tomar. No sé si se entendió hasta ahí. Sí, muchas gracias. ¿Se entendió alguna duda más? Lo repito. Muy bien, Matías, seguimos adelante. Muy bien, ahora vamos a hablar ya de otra emergencia médica, que es el shock. Cuando por alguna razón la sangre no llega en tiempo y forma a los órganos más importantes de nuestro cuerpo, aparece esta enfermedad que se llama shock. Cuando la sangre no llega en tiempo y forma al cerebro, a mis riñones y a mis pulmones, aparece el cuerpo deja de recibir la energía necesaria, las células no reciben sangre, oxígeno y azúcar en tiempo y forma, dejan de funcionar y aparece el shock. ¿Cómo reconocemos el shock? Como no llega sangre en tiempo y forma al cerebro, voy a tener alteración del estado de conciencia, que puede ser confusión, mareos, ansiedad y agitación, y si el shock, por la causa que sea, persiste, pérdida total de la conciencia. El paciente se desmaya. Pérdida total de la conciencia. Como las células no están recibiendo oxígeno en tiempo y forma, le dicen al pulmón, mandame más, y el pulmón, ¿qué empieza a hacer? Entonces empieza a aparecer respiración agitada. Pero como la naturaleza es muy sabia y necesita mandar lo poco de sangre que está circulando a los órganos más nobles, deja de mandarlo a los órganos que en ese momento no necesita tanto. Por ejemplo, los intestinos y la piel. Entonces, la piel no va a tener sangre. ¿Y cómo se va a ver? Pálida, fría, porque no tiene circulación de sangre, sudorosa y pegajosa. La sudoración y esa sudoración medio pegajosa es bien típico del aumento de la adrenalina y de otras sustancias más que están intentando aportarle energía y azúcar a las células. Entonces, cuando por alguna causa la sangre no llega en tiempo y forma al resto de los órganos de nuestro cuerpo, vamos a tener alteración del estado de conciencia porque no está llegando a nuestro cerebro, respiración agitada porque nuestros pulmones están tratando de mandar más oxígeno del habitual para compensar este problema. La sangre no va a ir a los tejidos que no necesita, entonces no va a ir a nuestro intestino y la piel va a estar pálida, fría, sudorosa y pegajosa. Y como nuestro cerebro no está recibiendo sangre en tiempo y forma y todo el aparato digestivo no está recibiendo sangre en tiempo y forma, pueden aparecer náuseas
o vómitos. ¿Qué hacemos? Esto es una emergencia médica, siempre activamos el servicio de emergencias médicas, siempre llamamos a la ambulancia. Tratar las lesiones graves y potencialmente fatales, esto es, si el shock es por una hemorragia o un traumatismo, resolvemos las heridas que pueda tener, contenemos las fracturas, abrigamos al paciente. En caso de shock por traumatismo, no movemos a la víctima y proteger su columna cervical y ubicar a la víctima en posición lateral de seguridad si no se sospecha lesión de columna. ¿Por qué siempre abrigar a las víctimas? Esto siempre yo lo recalco. Muy bien, fíjense que la piel va a estar pálida, fría y sudorosa. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en verano, 38, 40 grados de calor, estamos transpirados, y algún hombre puede estar sin remera o con una musculosa, una remera chica sin mangas, y las mujeres pueden estar en un traje de baño o en malla. Viene esa brisita de verano y nos agarra ese frío. Pero ¿por qué nos va a agarrar frío si hace 40 grados de temperatura? Porque ese vientito sobre la piel mojada no se enfría. Nosotros estamos disfrutando un día de verano, entonces nos abrigamos, nos ponemos una remera y ya está. Pero a nuestra víctima, que está con alteración del estado de conciencia, inconsciente en el piso, sobre un piso que puede estar frío, esa pequeña brisita puede llevarla a otra enfermedad muy grave, que es la hipotermia. Siempre, siempre, siempre proteger de la hipotermia, frío, a nuestras víctimas. Sobre todo si tienen alteración del estado de conciencia o estos cuadros de shock. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, doctor, perfecto. Perfecto, vamos para adelante, Matías. Shock anafiláctico, muy bien. El shock anafiláctico es una de las situaciones habituales más comunes que podemos llegar a encontrar. Y se debe a una reacción alérgica desmedida o exagerada, ¿sí? Como vemos en las fotos, ¿sí? Ahora, no toda reacción alérgica termina en un shock anafiláctico, ¿sí? Entonces tenemos personas que están con reacciones alérgicas, como vemos en las fotos a la izquierda, pero si esa reacción alérgica es desmedida o exagerada, puede terminar en un shock anafiláctico. ¿Cómo reconocemos esto? Hay una alergia, con lo cual puede haber prurito, picazón o urticaria intensa. La urticaria es la foto de arriba, a la izquierda arriba. Fíjense que la piel no está, tiene como unas ronchitas, pero como unas manchitas rojas, ¿sí? Eso es una urticaria intensa. Si este cuadro alérgico afecta la vía aérea superior, puede haber estornudo, tos o silbido al respirar. Como hay este silbido al respirar, puede haber falta de aire. Con esta falta de aire aparece la opresión o hinchazón en la garganta, y esa es la condición más severa del shock anafiláctico, el edema de glotis. Puede haber, así como vemos estas fotos, que la piel está hinchada, inflamación en la cara, lengua o boca. Esto puede llevar, como todo shock, a una pérdida de la respuesta o una alteración del estado de conciencia, con la piel pálida, el pulso rápido y débil, y como los otros shocks que hablábamos antes, mareos, náusea, vómito y alteración del estado de conciencia. Pero este cuadro es por un shock anafiláctico. Cuando hay un shock anafiláctico se liberan sustancias en la sangre que lo que hacen es vasodilatación. ¿Qué es vasodilatación? Nuestras arterias se agrandan. A ver si sale mi mano. Mi arteria se agranda. Y como se agranda, se llena de sangre y la piel está roja y caliente, ¿sí? Después, en el shock aparece la palidez. Pero al principio se hincha la piel, por eso está hinchada, por eso está roja, porque está la piel toda vasodilatada. Y ahí viene lo importante de lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos adelante. ¿Cómo actuamos? Primero, hacer lo que sea para que nuestra víctima respire mejor. Aflojarle la ropa, tenerlo sentado, tratar de no tenerlo acostado, tenerlo sentado a más de 60 grados. Inmediatamente llamar al servicio de emergencias médicas. Y esto es lo importante que hablábamos recién de la vasodilatación. Hace varios años, en la Argentina, se empezaron a comercializar los lápices de epinefrina. Epinefrina
viene de el inglés. Epinefrina es lo mismo que adrenalina, ¿sí? Nosotros le llamamos adrenalina en Estados Unidos o en los países que de habla inglesa lo llaman epinefrina. ¿Qué hace la adrenalina o la epinefrina cuando yo le inyecto? Lo que hace es achicar los vasos. Resuelve la vasodilatación. Si la víctima tiene su propia medicación, ayúdela a seguir los pasos que el dispositivo indica, este autoinyector o lápiz de epinefrina. Cuando una víctima con anafilaxia no responda a una dosis inicial de epinefrina, le ponemos este autoinyector y la atención médica no llegara hasta pasados 5 o 10 minutos, podemos repetir una segunda dosis. En el caso de que la víctima sabemos que es alérgica y siempre lleva en su medicación algún antialérgico, antihistamínico, histamina es la sustancia que actúa sobre la vasodilatación, agrandando los vasos, le podemos dar el antihistamínico. Acá seguramente viene la misma duda que con la aspirina, si es alérgico o no, o si podemos indicar nosotros la adrenalina inyectada. Muy bien. Este lápiz de epinefrina, el EpiPen, se inventó y viene con la dosis justa para resolver un cuadro de anafilaxia. Imposible que le pifiemos en la dosis, porque ya viene con la dosis requerida para un adulto más o menos de 70 kilos, ¿sí? Si es un adulto más grande de 70 kilos o menor, no va a pasar nada. El problema es en los niños de menos de 10 años o menos de 40 kilos, ¿sí? Ahí sí. Pero estos lápices para adultos vienen con la dosis exacta, vamos a ayudar a nuestro paciente, a nuestra víctima, y no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Adelante. Perfecto. Eso es ¿Dudas? todo, Diego, las 3 presentaciones de hoy. Perfecto, buenísimo. Eran cortitas, ¿Dudas, así que... preguntas o algo que quieran comentar o preguntar? No sé si fui muy rápido, si se entendió. Sí, buenas noches. Una consulta en Argentina. Sí. ¿Existe una normativa de relación de ambulancia que debe contener dentro del habitáculo del paciente? Creería que hay una resolución, ahora no me acuerdo. Llevar camilla, qué tipo de medicamento, colcha. Gracias. Muy bien, sí. En la Argentina no está tan legislado por ley o por norma lo que tiene que llevar una ambulancia en muchos distritos. Hay distritos en los que sí está determinado qué es lo que tiene que tener una ambulancia. En Argentina básicamente hay 2 ambulancias, no es como en otros países que tienen más cantidad de vehículos. En la Argentina está la unidad de terapia intensiva móvil y la ambulancia de traslado. Son esas 2. La ambulancia de terapia intensiva móvil sí tiene estipulado qué es lo que tiene que tener y dentro de la medicación que tiene que tener está estipulado. Eso por ley o por norma está en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires no está tan bien legislado el tipo de medicación o de camillas. Sí lo que exige es que una unidad de terapia intensiva móvil tiene que tener el cardiodefibrilador y las bombas de infusión. La medicación y el resto no lo especifica bien en cantidades o detallado qué es lo que tiene que tener. Cada servicio lo adapta al sector de donde está o al ámbito en donde está trabajando. Más o menos la medicación siempre es la misma, pero no está legislado como en otros países o como por ejemplo en el SAME de la ciudad de Buenos Aires. Si bien la ciudad de Buenos Aires legisla, indica qué tipo de ambulancia es, el SAME sí tiene protocolizado qué tipo de medicación tiene que llevar. Pero en el resto de la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares sí, en algunos lugares no. De otras provincias desconozco bien como para contestarte realmente con propiedad. Dale, gracias. Por favor. Muy bien, ¿alguna otra consulta, dudas o preguntas?
Sin miedo, aprovechen ahora que estamos acá todos cursando, así después no tienen inconvenientes a la hora de hacer los trabajos prácticos. Una consulta. En este tema, cuando hablamos del shock, ¿es lo mismo que el shock hipovolémico que le dicen? ¿Es el mismo? Perfecto. Muy bien. Hay 4 tipos de shock. ¿Sí? Shock hipovolémico. Hipo bajo, volémico volumen. Básicamente se refiere o a la sangre o al agua. Shock hipovolémico puede ser hemorrágico por pérdida de sangre o hipovolémico por enfermedades en las cuales uno no solamente pierde agua, sino que pierde líquido. Por ejemplo, un gran quemado pierde líquido por su quemadura, por su piel, y en realidad no es lo que es, el líquido que se pierde no es sangre, es agua total. Entonces, es un shock hipovolémico, pero no hemorrágico. Shock hipovolémico, hemorrágico, hipovolémico. Shock mecánico, hay alguna obstrucción que hace que el corazón no bombee sangre en tiempo y forma. Y eso puede ser por taponamiento cardíaco, eso quiere decir que entre el corazón está rodeado por una membrana, por una tela muy dura que se llama pericardio. Cuando se junta sangre entre el corazón y el pericardio, no permite, se junta más de tantos mililitros, más de 60 a 120 mililitros, hace que el corazón no se pueda comprimir y ahí baja la cantidad de sangre que sale del corazón y aparece un tipo de shock mecánico. Otro tipo de shock mecánico, taponamiento cardíaco, es el tromboembolismo de pulmón. Un trombo o un coágulo se va a las arterias pulmonares, no hay oxigenación, entonces no es tanto el problema de la circulación que no llega sangre, sino que la sangre no llega oxigenada. Entonces aparece shock. No solamente la célula necesita azúcar, oxígeno y agua para funcionar, acá lo que no está recibiendo es el oxígeno. Shock mecánico. O grandes infartos de corazón que hacen que el corazón no pueda latir correctamente y tampoco llevar sangre en tiempo y forma. Entonces teníamos shock hipovolémico, hemorrágico o hipovolémico, shock mecánico, taponamiento cardíaco, tromboembolismo de pulmón o infarto de miocardio, shock neurogénico, que es cuando tengo lesiones en la columna, ¿sí?, vertebral, y entonces el sistema nervioso parasimpático y simpático no puede regular el tamaño de las arterias y ahí aparece shock, porque se altera la correcta distribución de la sangre. Y por último, el shock distributivo. Quiere decir que la sangre está, pero está en otro lugar. Eso es muy común en el shock anafiláctico y en el shock séptico, por infecciones graves. ¿Sí? El shock distributivo, la sangre se va para otro lado. Factores inflamatorios que hacen que las pequeñas arterias de los tejidos se agranden, vasodilatación periférica, la sangre se va para otro lado y no a los órganos donde tiene que llegar. Entonces, repasando los 4 tipos de shock. Shock hipovolémico, por hemorragia o por pérdida de líquido. Una deshidratación por disentería, por cólera, pierden tanta agua que terminan en shock. Shock mecánico, por taponamiento cardíaco, tromboembolismo de pulmón o infarto de miocardio. Shock neurogénico, por alteración de la regulación de nuestro sistema nervioso, del sistema cardiovascular. Y el shock distributivo, que puede ser anafiláctico o séptico. No sé si se entendió. Si no, lo repito de nuevo. Sí, sí lo entendí. Ahora, ¿se puede pasar de un shock anafiláctico a un shock hipovolémico? Es muy raro. En teoría, si uno lo piensa mecánicamente, sí. Porque en realidad baja la cantidad de sangre en ciertos lugares. ¿Sí? Porque no está en la piel en vez de estar en el corazón, ¿verdad? La piel se hincha, pero a la práctica no. Porque vos no estás perdiendo sangre, la tenés en otro lado. Y como el shock hipovolémico es por pérdida, y en realidad no estás perdiendo, lo distribuiste mal, si uno lo piensa en teoría, puede ser, a la práctica no. Ok, gracias. Por favor. Lindas preguntas, muy buenas preguntas.
No sé si alguien tiene alguna duda, algo más para comentar o preguntar. Sin El miedo, tema de aprovechen. Ahí está, bien. sí, el tema de angina de pecho, o sea, Bien. ¿en qué grado con respecto al el ataque de corazón, lo que estabas hablando? O sea, ¿la gente tendría que estar medicada? ¿Tiene angina de pecho? A veces sí, a veces no. Nosotros siempre tenemos algún paciente obeso, ¿sí? Obeso, que no se controla, que no se cuida, que no modifica sus factores de riesgo y empieza a tener estas enfermedades. Entonces vamos a tener una persona que no va a estar medicada o no va a estar controlada y le empieza a aparecer esto. ¿Sí? Eso normalmente son pacientes entre los 40 y 50 años que están dejando de ser la población joven y sana y se encuentran que tienen factores de riesgo, sedentarismo, obesidad y todo lo demás, y que pueden empezar con esto. Estrés, ¿sí? Cualquier factor de riesgo que lleve a la enfermedad de sus arterias coronarias o sus arterias cerebrales. La diferencia entre angina e infarto es si la arteria se achicó o si la arteria se tapó. Si la arteria se tapó, infarto, la palabra infarto es muerte de un tejido, pero antes de la muerte de un tejido, el tejido empieza a sufrir y empieza a doler. Y ahí está la angina. Entonces, no es así por definición, pero como para que se entienda, la angina es el paso previo al infarto. El corazón deja de recibir sangre en tiempo y forma, y la sangre viene con su oxígeno, su azúcar y demás, y empieza a sufrir, empieza a doler, pero todavía algo le llega, entonces no hay un infarto. Cuando esa arteria no solamente se achicó o tiene una obstrucción incompleta, sino que ya se tapó completamente, ahí aparece el infarto y ahí ya es un dolor que persiste porque es un tejido que ya está muerto, ¿sí? Se infartó. Entonces, ahí tenés la diferencia de la angina. Un dolor que calma con el reposo y el infarto un dolor que ya no calma, está continuamente con dolor y le duele. ¿Podemos tener un paciente que no esté medicado? Sí, si no, él no se conocía con estas enfermedades. Entonces, si nosotros en nuestro botiquín, en nuestra unidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, tenemos una aspirina y le podemos dar la aspirina y lo ayudamos hasta que llega el servicio de emergencia. ¿Sí? Si la persona ya tiene sus antecedentes, reforzamos la medicación habitual, lo estamos ayudando mucho y es muy raro que a la dosis que nosotros le vamos a dar causemos un daño. No sé si se entiende eso. Si a la dosis que nosotros le vamos a dar un comprimido le vamos a causar daño si tiene estas condiciones. No sé si se entendió. Sí, 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 está claro. Yo de todo modo, bueno, buenas noches, mi nombre es Dante. Yo de todo modo trabajo en las mineras, estamos hablando de 4200 de altura. Igual la gente antes de ingresar tiene un estudio. Perfecto, Así sí. que Los preocupacionales, hay, claro. hay enfermeros, médicos, igual no están autorizados a medicar sin previa consulta al médico, pero sí es importante tener una base, ¿no? Una idea de lo que estamos viendo. Exactamente. No es lo mismo que vos le digas a un médico o al enfermero que está en el servicio sanitario o en el servicio médico de la planta o de la mina. Tengo un paciente con dolor opresivo dentro del pecho, que calma con el reposo, se queda quietito y le calma, acompañado de sudoración. Tengo una aspirina, ¿le puedo dando la aspirina? ¿Sí? Si el médico te dice no, ya va a ser decisión del médico, pero ayudás mucho al paciente y también ayudás mucho al servicio de emergencia que ya se vaya medicando. Eso es lo importante del curso también, tener estas herramientas y estos recursos para asistir a las víctimas o asistir a los pacientes en todo el lugar, desde que empezó. Si vos estás en una mina trabajando y por ahí estás a un tiempo largo del puesto sanitario. Y siempre recordemos que el tiempo es vida. El tiempo es vida de nuestro corazón, el tiempo es vida de nuestro cerebro, el tiempo es vida de nuestra salud.
¿sí? Todo es parte de la gran cadena de asistencia a una víctima o a un paciente. Y ningún eslabón es más importante que el otro. Todos juntos forman la cadena del éxito que le llaman, ¿sí? Yo tengo otra pregunta. Perfecto. Si yo tengo un shock anafiláctico en una Bien. persona en la que veo que tiene una placa a la que, o sea, en la que tiene los medicamentos a la que es alérgica. Si yo domino bien el tema de farmacología, ¿estoy autorizada a elegir qué le puedo poner en base a eso o no puedo hacer? Tengo que esperar que llegue el sistema de emergencia. Muy bien, buena pregunta. Los remedios para el shock anafiláctico no tenés muchos, ¿sí? Vas a tener uno o dos, antihistamínicos y la adrenalina. Pero la adrenalina en la forma de presentación del lápiz de adrenalina. ¿Por qué eso? Porque el lápiz de adrenalina viene en la dosis justa para tratar el shock anafiláctico. La adrenalina es un remedio que se utiliza para muchas enfermedades. Es un remedio que se utiliza para el paro cardiorrespiratorio. Cuando yo estoy haciendo RCP avanzada, tengo que pasar adrenalina. La adrenalina, si yo agarro una ampolla de adrenalina y la paso, no en la situación del paro, causa arritmias, causa hipertensión, causa un montón de cosas. Pero en el lápiz, a la dosis que vos la vas a pasar, es imposible que hagas algún daño, porque para eso se inventó. Se inventó para que la gente común lo tenga en su casa y ante un shock anafiláctico lo pueda usar, ¿sí? La otra medicación, el Benadryl, la difenhidramina, el Benadryl, una loratadina, son medicaciones que casi son de venta libre, entonces, si vos le das un comprimido, no vas a hacer un daño y sí vas a ir ayudando al paciente hasta que llega la ambulancia. Entonces, vos podés decidir, sí, porque si vos tenés esa medicación disponible, que son de venta libre o se inventaron en dosis para hacer ese efecto, podés elegir en alguna de ellas y vas a ayudar mucho al paciente. ¿Sí? Ok, gracias. Por favor. Muy bien. Por cualquier causa por la que se haya dado el shock anafiláctico, ¿está indicada la epinefrina? Por cualquier causa que haya sido. No te entendí porque se cortó la conexión. Repetime, por favor. Que si el shock anafiláctico, o sea, la epinefrina, está indicada para cualquier causa que lo haya causado, o sea, que haya dado este shock anafiláctico. Exactamente. El shock anafiláctico la epinefrina, el lápiz, está indicada para todo tipo de shock anafiláctico. Si es un shock anafiláctico, el tratamiento es la epinefrina. Okay. Distintas causas, si es por un remedio que tomó, si es por algo que comió, picante, algún chocolate, cualquier situación que haya comido mariscos, una de las causas más comunes de alergias, no importa lo que causó el shock anafiláctico. Si está en shock anafiláctico, uno de los tratamientos es el EpiPen. Es que yo la primera vez que supe de esto fue cuando estábamos en una parte de la sierra con mi mamá, yo era chiquita, y le picó un insecto en la cabeza. Mi mamá es alérgica a la picadura de insectos, hasta ahí no lo sabíamos. Le picó un insecto en la cabeza, sintió que le hormigueaba la cabeza, se le fue la vista y se desmayó. Y luego de eso fue cuando yo la vi, cuando regresó del hospital estaba súper hinchada. Pero claro, nunca supe cómo la trataron porque yo era niña. Y Muy también bien. convulsionó. Sí, porque al no llegar sangre en tiempo y forma al cerebro, se altera la conciencia, se desmaya,
puede aparecer convulsiones por este mismo cuadro de que la sangre no llega en tiempo y forma al cerebro junto con el oxígeno, el azúcar y demás para las neuronas, y pueden aparecer todas estas cosas. En este caso fue por picadura a un insecto, ¿sí? La reacción inflamatoria y la vasodilatación se generó por el veneno del insecto y ahí hizo el shock, no mejor descrito que lo que viste vos, ¿sí? Empezó a sentir algún síntoma, la reacción fue exagerada y desmedida y se desmayó y tuvo todo lo que vos viste. Justamente por esto de que, como a vos te pasó en un lugar alejado, nosotros estamos acá en trabajos en mina, en medicina, en lugares agrestes o en brigadas y equipos de rescate en lugares distantes a los servicios de emergencia, es que se inventan estas drogas o estos remedios de venta libre para poder ir ayudando hasta que llega el servicio de emergencia. El servicio de emergencia básicamente va a darle los mismos remedios acompañado de otras dosis o de otras cosas, pero los remedios son más o menos los mismos, ¿sí? Pero si hubieras tenido vos ahí el EpiPen, le aplicabas y no había problema. Gracias. Por favor. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo para comentar? Sin miedo, pregunten. Bueno, Diego, si no hay nada más para decir, ¿te parece? Dejamos acá. No, nada, la verdad que lindas preguntas, lo lindo también es la interacción y poder compartir con todos ustedes, más allá de yo estar exponiendo el tema, así que bueno, nada, como siempre les agradezco mucho por la paciencia, por su tiempo, y bueno, nada, estamos aquí para seguir trabajando. Muy bien. ¿Algo más alguien para decir? Si no, cortamos acá, igual la clase ya saben que la pueden volver a ver, no hay problema. Por si les quedó alguna duda. Matías, una consulta. El tema para poder ver otra vez los videos, ¿tenemos que entrar ahí a la página donde dijeron ustedes o nos mandan el link? Mariano suele mandar, ya te digo, tengo acá el chat. Mariano manda el link para ingresar de YouTube, si no me equivoco. Bueno. Sí, porque no me acordaba del video Sí, anterior. pasa, él lo sube a YouTube y lo pueden buscar en el chat como un link, ¿sí? Con el módulo 1 pasó un link de YouTube y abajo pasó el link del canal de YouTube, ¿sí? Ahí pueden ver todos los videos de los cursos anteriores y demás. Eso es solamente para nosotros los participantes. No, YouTube lo puede buscar cualquiera y mirar la clase, ¿sí? Después el certificado solo se le va a entregar a quienes participen de los cursos, de las reuniones. Dale, gracias Matías por explicar. No, por favor, Dante. Bueno, muy bien, Diego. Muchas gracias de nuevo por la clase de hoy. Gracias a todos por participar. Como dijo Diego, se puso interesante. Así que bueno, nos vemos ahora el martes. No sé si Mariano, Diego, no sé qué habrán hablado, pero bueno, el martes yo los veo igual. Perfecto. De nuevo, gracias a ustedes por su tiempo y por permitirme compartir este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Gracias por todo. La verdad, muy, muy bueno explicado. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces el martes. Bueno, hasta el martes. Gracias por todo. Buen fin de Hasta el martes. semana. Hasta luego. Gracias. Buen fin de todos. Gracias, Diego. Saludos. Buenas noches.